A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuentan que un rey, engañado por astrólogos, creyó que su hijo, a punto de nacer, habría de sembrar la desgracia en el reino. Entonces, para evitar el supuesto destino trazado por los astros, decidió encerrarlo desde su nacimiento, amarrado con cadenas, en una torre solitaria y aislada. El niño príncipe se llamaba Segismundo, y cuando se hizo adulto, su padre lo llevó a palacio para ponerlo a prueba. Aquel príncipe, que no conocía otro mundo, cometió todo tipo de torpezas y de errores, y su padre, asustado por lo que parecía ser el destino de los astros, lo narcotizó y lo llevó de nuevo a la torre, encadenado. El príncipe entonces pensó que todo lo que había vivido era un sueño, y dijo: ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Pero sucedió que tiempo después hubo una revuelta en aquel reino, y el pueblo llevó a aquel príncipe al trono. El príncipe entonces, ya en el poder, entendió todo lo que había sucedido y realizó un gran gobierno que su pueblo agradeció. De esa forma, la historia nos recuerda que nuestro destino no está trazado en los astros, sino escrito por cada uno de nosotros, con nuestras acciones personales. Esa obra se llama La vida es sueño, y en ella el autor se plantea cuestiones como el honor, la educación, el destino o la voluntad del individuo para forjarse su futuro. El autor es el escritor español Pedro Calderón de la Barca, prolífico, brillante y polifacético hombre de letras que estaba muriendo un día como hoy. Era un 25 de mayo de 1681, y desde entonces don Pedro Calderón de la Barca sabe que la vida es sueño. Y que los sueños, sueños son. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador dejaría de percibir 16.470 millones de dólares por cierre de operaciones del ITT. Participación Ciudadana realiza observaciones al CNE para las próximas elecciones. Gasolina de 85 octanos desaparecería en Ecuador para ser reemplazada por una mejorada de 87 octanos, anuncia ministro de Energía. En el segmento de opinión, después de la muerte cruzada, ¿qué nos espera? En política internacional, conmoción en Rusia. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, un mercenario para presidente. Noticias del día. Ecuador dejaría de percibir 16.470 millones de dólares por el cierre de operaciones del ITT. La petrolera estatal Petroecuador calcula pérdidas millonarias si los ecuatorianos en consulta popular votan a favor del cierre de las operaciones del ITT, el campo petrolero de mayor proyección de Ecuador. El costo de esta decisión se calcula en 16.470 millones de dólares, dijo el gerente general de Petroecuador, Ramón Correa. Esa proyección incluye 13.800 millones de dólares que el Estado dejaría de percibir en ingresos en los próximos 20 años porque ya no se extraerían las reservas que aún tiene el campo petrolero. Costos de abandono del campo que ascenderían a 467 millones de dólares. Además, Petroecuador proyecta 251 millones de dólares el costo de las compensaciones sociales que tendría que hacer. En estas cifras se incluyen las pérdidas económicas para el país por el empleo que se perdería cuando cierren las operaciones, y Petroecuador dice que ha invertido 1.952 millones de dólares en instalaciones petroleras e infraestructura que tendría que ser retirada.
Correa destacó que Petroecuador ha extraído hasta ahora 125 millones de barriles de petróleo del bloque entre 2026 y 2022, debería ser 2016. Lo anterior generó ingresos totales por 6.733 millones de dólares, de los cuales 4.007 millones de dólares fueron utilidades netas para el Estado ecuatoriano. Participación Ciudadana realiza observaciones al Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones. Con la convocatoria en firme al nuevo proceso electoral, la Corporación Participación Ciudadana realizó algunas observaciones y recomendaciones al Consejo Nacional Electoral. Ecuador vivirá nuevas elecciones presidenciales y legislativas el 20 de agosto de 2023, luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea Nacional. En este contexto, y con un calendario electoral ya aprobado por el Consejo Nacional Electoral, varias son las recomendaciones que ha hecho esta ONG para evitar contratiempos en el proceso electoral y en la visualización de los datos y la proclamación de los resultados. Estas son las recomendaciones. Fortalecer los sistemas de transmisión de datos. La ONG explica que se debe realizar ajustes o revisiones al sistema de escrutinio y de transmisión de datos. Concretamente sugerimos que una vez que las actas ingresen al sistema, estas y sus resultados sean puestos a disposición y conocimiento de la ciudadanía en tiempo real en el sitio web del CNE con aplicaciones generadas para el efecto. Supervisar los mecanismos de democracia interna, es decir, elecciones primarias, y se indica que la organización ha expuesto sus dudas sobre la real efectividad de los procesos internos para la selección de candidatos. Se detalló que en muchos casos se vio cómo las organizaciones postulan candidatos cuyos nombres ya habían sido preanunciados con anterioridad. En la promoción electoral se sugiere reformular los conceptos y mecanismos de promoción electoral. Se explica que se debe garantizar que se promueva un verdadero debate de ideas y de propuestas, estableciendo que más allá del debate público obligatorio se haga más. En cuanto a la violencia física, los hechos de violencia física contra candidatos acaecidos en las últimas elecciones seccionales requieren atención inmediata del Estado y acciones coordinadas entre los entes de la seguridad, las Fuerzas Armadas, la policía y un adecuado funcionamiento del sistema judicial que investigue, persiga y sancione estas infracciones con celeridad. La gasolina de 85 octanos desaparecería de Ecuador para ser reemplazada por una mejorada de 87 octanos. Así lo anuncia el ministro de Energía. En 90 días, la gasolina de 85 octanos desaparecería y sería reemplazada por una de 87 octanos, según un plan que tiene Petroecuador y que fue comentado esta mañana por el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite. El ministro dijo que actualmente la importación de una gasolina de menor calidad, como la que sirve para 85 octanos, se hace más compleja porque ya está descontinuada. En este sentido, el plan de Petroecuador, ideado por el gerente de Comercio Internacional, Reinaldo Armijos, sería dejar de producir esta gasolina de baja calidad, pero reemplazarla por una de 87 octanos que tendría el mismo precio congelado de la actual de 85, es decir, $2.40 por galón. Entre tanto, comentó que las gasolinas de 89, la EcoPlus, y de 95 octanos, Super Premium, no han sido bien promocionadas y por eso los consumidores no las están consumiendo. Sin embargo, el aparecimiento de este nuevo combustible contribuye al mejoramiento de la calidad de la gasolina en el país. El ministro recalcó que por temas de precios de combustibles a nivel global no va a afectar al Estado en cuanto al subsidio. Así, tanto al Estado como al consumidor les costará lo mismo. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social y presidente del movimiento Creo. Con él conversamos sobre la coyuntura nacional. Escuchemos sus opiniones en esta entrevista exclusiva. A ver, hay que tomar en contexto mi declaración del día de ayer. Si el presidente tiene conciencia de que el calendario electoral al cual nos estamos sometiendo es muy restrictivo. El 31 de mayo tiene que concluirse con las primarias, lo cual obviamente obligará a las organizaciones políticas
a que tomemos decisiones anticipadas a lo que normalmente pasa en un proceso electoral. El presidente está en una situación de carácter personal, resolviéndola fuera del país por motivos de salud. A su regreso, sin duda, tomará una decisión. Esperemos que esta sea positiva, de acuerdo a lo que le he transmitido como presidente del partido, que la militancia, varios sectores sociales con quienes hemos interactuado en estos días, han pedido que reivindique todo este esfuerzo patriótico que hizo al acortar su mandato, al disolver la asamblea, al anticipar elecciones. Y esto obviamente nos permite a Milton concluir un periodo de gobierno para el cual legítimamente fue elegido el pasado 11 de abril del 2021, en donde tuvimos por esta situación y este caos político que causó la Asamblea Nacional que acortarlo. Y en ese sentido es el presidente quien tomará la decisión, es indudable, pero para nosotros es prioridad. Hasta tanto, lo que nos hemos obligado, Milton, como parte del equipo político, es a conformar, y lo debo decir con mucha fuerza, ya casi la totalidad de las 35 jurisdicciones legislativas para presentarnos el próximo 20 de agosto como partido Creo, como movimiento Creo, para aportar a un binomio presidencial que también lo tendremos y que mi aspiración en lo personal y de miles de militantes de nuestra organización es que la tome la rienda el presidente Lasso, pero es una decisión que la tomará en las próximas horas o días el presidente. Ahora, ustedes me imagino que tienen medición, el presidente presenta y dijo ayer, el 80% de ecuatorianos apoyó la muerte cruzada. ¿Cuánto de eso se ha traducido en un apoyo al presidente de la República? ¿Cuál es la medición que ustedes tienen? Me imagino que para apoyar al presidente o desmotivar al presidente en su decisión de correr o no correr, tienen esas mediciones. ¿Qué dicen esas mediciones? ¿Cómo está ahora mismo la popularidad, la credibilidad del presidente? Bueno, usted ha dado algunas cifras. Efectivamente, la reacción que tuvo el Ecuador con respecto a la decisión de disolver la asamblea y anticipar elecciones fue enormemente positiva. Bordeó el 80%, lo cual obviamente nos da la satisfacción de haber estado sintonizados con lo que el país quiere. Seguramente ese 20% es aquel sector antagónico al gobierno que en marco de la democracia siempre es positivo. Todavía no hemos hecho una valoración directa, pero sí hemos inferido estadísticamente, que no es muy complejo, soy economista, también me gusta la estadística, que una enorme porcentualidad de ese 80% irá obviamente a valorarlo en términos de popularidad al presidente e intención de votos colateralmente también. Pero el presidente no es un tipo, y le debo decir con mucha firmeza, no es aquel que genera cálculos estadísticos para tomar una decisión. No lo hizo en el 2013, cuando en aquel entonces el expresidente Correa fungía de tener la más alta popularidad y de tener todo el control del Estado, y la entró a pelear el presidente Lasso. Perdimos esa elección con hidalguía en aquel año 2013, arrancando su proceso electoral y político en su vida. Luego ganamos en el 2017, usted recordará lo que pasó en el apagón, también contra toda expectativa. Luego en el 2021 la ganamos por segunda vez, a pesar que la primera nos la robaron. Y aquí estamos. Así que, no, como dice el propio presidente, no hay dos sin tres. Y en ese contexto estamos listos para dar pelea y para mostrarle al país que hay una alternativa. También en Radio Suceso estuvo Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, para hablar del calendario electoral aprobado en el país. Hay que entender el carácter extraordinario de estas elecciones, ¿sí? En primer lugar, se dicen que se vulneran dos tipos de derechos, los de participación política en cuanto a la ejecución de dos cosas, Milton. La primera son los mecanismos de democracia interna, pero también la campaña electoral por la igualdad de condiciones. Creo que las organizaciones políticas en el Consejo Consultivo entendieron esta situación, es decir, saben que son elecciones express, como tú bien señalas, donde los tiempos ordinarios no son aplicables. Entonces, mientras se mantengan los pasos del proceso electoral, inscripción de candidaturas, con democracia interna, con procesos impugnatorios y recursivos, y finalmente con una lista definitiva, no va a pasar absolutamente nada, y además del tiempo de campaña, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no se vulneraría ningún tipo de derechos. Lo que está en tema de discusión es el tema de la representación paritaria hombres-mujeres, ¿sí? Aquí hay un tema, la ley orgánica, Código de la Democracia, en la disposición transitoria
quinta y octava establecían esta secuencia para que poco a poco en las elecciones se tenga este tema de paridad. Primero, un binomio presidencial hombre-mujer o mujer-hombre, y en segundo lugar, el 50% de las listas de cada organización política tiene que estar encabezadas por una mujer. Lamentablemente no se va a dar esto. ¿Por qué? Porque en la disposición transitoria dice elecciones subsecuentes. ¿Qué es lo que ha interpretado el Consejo Nacional Electoral? Que estas son unas elecciones extraordinarias, es decir, que salen del ciclo gubernativo y electoral del Ecuador. Por lo tanto, no es aplicable. Y creo que la presidenta Tamaindi y los consejeros se han escudado en el Consejo Consultivo, que fue ejecutado igual esta semana, cuando se les preguntó a los principales dirigentes de las organizaciones políticas si es que efectivamente ellos quisieran ir con un binomio paritario y con el tema de la secuencialidad de listas con 50%. ¿Y esto es legal? O sea, ¿es legal que el Consejo Consultivo, en acuerdo con el CNE, tome una decisión saltándose una norma? ¿O interpreten? Sí, de hecho, es interpretativo el caso, ¿no es cierto? Se dice... ¿Pero debería ser interpretativo? En mi caso, o sea, te doy una apreciación general y personal, no debería ser interpretativo porque dice elecciones subsecuentes. No te dice ordinarias, extraordinarias. Estamos en derecho público, lo que la ley establece, es decir, elecciones subsecuentes. Nos tocaba este ejercicio electoral con binomio presidencial hombre-mujer, nos tocaba. En segundo lugar. O sea, la subsecuente de la última que fue en febrero. Así es. O sea, la que caía era esta. La que caía... No importa si era ordinaria o extraordinaria. Es subsecuente. Y son elecciones. Interpretación... Es proceso electoral. Interpretación literal de la norma, Milton. Elección subsecuente, nada más. ¿Y por qué lo hacen? Porque hacen que el tema del Consejo Consultivo... ¿Por qué no observan este tema? El Consejo Consultivo está bien, pero sí. ¿Por qué decidirían? ¿Qué les motivaría a decidir? ¿La dificultad de encontrar esta paridad de género? No, el tema yo creo que es un tema político y es un cálculo político. Las conveniencias. Las conveniencias políticas, las circunstancias políticas por dos cosas. Al determinar estas elecciones como elecciones extraordinarias, en primer lugar, no vas a ubicar el tema de lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Secuencia y paridad de género. Ok, no va a haber un binomio mixto. No, pero algo que es muy importante, que es lo que quieren evitar las organizaciones políticas, que estas elecciones, al tratarse como extraordinarias, no sean contables de efectos de los umbrales electorales. ¿A qué me refiero? Después de cada elección, ¿sí?, si las organizaciones políticas no tienen un porcentaje de votos obtenidos, adquiridos, o un número de representantes, en este caso en Asamblea Nacional, o votos válidos, le sacan la tarjeta amarilla. U otras organizaciones políticas podrían ya desaparecer. O sea, estas elecciones se van a jugar sin tarjetas. Se van a jugar sin tarjetas. Y los goles iban a valer, entonces. Exactamente. Ahora, a ver. Entonces, cuando tú, perdón, que termino la idea, Milton, cuando tú tienes el tema de elecciones extraordinarias, no te rigen este tipo de normas, ¿sí? En ese sentido se están vulnerando los derechos de paridad de género, pero aquí hay un tema. Las organizaciones políticas, perdónenme la expresión, también están cometiendo esta alcahuetería. Pero claro, es en conjunto. Es en conjunto. Las organizaciones políticas en este momento tienen un déficit de representación interna. No tienen cuadros formados, en primer lugar. No tienen procesos de formación política y no tienen militancia. Entonces, les va a costar generar un binomio que genera una adhesión específica en virtud de la paridad de género. Y peor aún las listas, Milton. Recordemos que las organizaciones políticas de carácter nacional, estas hegemónicas de izquierda democrática, Partido Social Cristiano, UNED, etcétera, tienen que presentar listas en las 24 provincias más los asambleístas nacionales. Y en ese sentido, que listas encabecen mujeres del 50% tampoco tienen una militancia. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación contamos con la presencia del ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Él habló sobre las reflexiones en torno a la crisis política y las nuevas elecciones en el país. En Estados Unidos se informó que el presidente Lasso había decidido ya no correr en estas elecciones, había declinado su candidatura y luego se ha dicho, entiendo que informalmente, que hubo un error de traducción o de comprensión de los periodistas norteamericanos. ¿El presidente va o no va a correr? Dos cosas. Si uno revisa el titular y la entrevista, no coinciden. Pero no en su caso, que ustedes son personas de fuste, pero la gran mayoría de personas ahora, que son las que más se activan en redes sociales, no leen ni el periódico del día, ¿no? Solo leen claquetas, unos cuadritos. Porque si tú abres la noticia, el presidente no dice el titular. Lo que dice es que no está en su cabeza en este momento y que tomaron una decisión. Eso es lo que dice. Un sí o un no. El titular, si uno lee la entrevista, no coincide con el titular. Eso fue lo que pasó.
Pero como nadie lee, sino que la gente solo ve los titulares, solo ve los 140 caracteres, se creó eso. Después había unas cuantas aclaraciones, yo mismo lo he hecho, porque me lo preguntan, ustedes saben que yo tengo una alta frecuencia en los medios, me lo preguntaron el día sábado en El Universo, yo dije, en su debido momento, el presidente deberá informar si opta o no por una candidatura. Punto, neutro, español, castizo, sin mucha ciencia. Pero tendría hasta el 10 de junio. Claro, por eso le dije, apenas entré a la cabina, que queda poco tiempo también. Sí, bueno, volveremos después del corte a ahondar en ese tema. Gracias por acompañarnos. Estamos con el señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Ya volvemos. 19 horas aquí en la cabina de Radio Sucesos. Estamos ya entramos a la última parte con la entrevista al señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Ministro, hago una reflexión. Pongamos que la hipótesis del presidente se lanza. Y pongamos, porque cualquier cosa puede pasar en el Ecuador, que gana. Y también tenemos una asamblea, y estoy haciendo futurología, la verdad, pero es probable que pueda encontrarse él o cualquier otro presidente con una asamblea en las mismas condiciones, como le decía en la pregunta anterior. Esto es no como volver a repetir el año, como tirarse el año y volver a intentar repetirlo. Y eso es por la duda por la que el presidente tendría o no, o que pensar. ¿Qué tendría que pensar el presidente Lasso al decidir lanzarse o no a unas nuevas elecciones? La lógica es difícil que se practique muchas veces en la política, pero yo ponderaría la madurez democrática. Mire que he superado el tema hasta partidista, del ejercicio de responsabilidad, aunque suene medio utópico, de no cometer los mismos errores. No digo que no haya oposición. Oposición a quien vaya. Usted puso un ejercicio con el presidente Lasso. Yo le pongo otro ejercicio. ¿Qué pasa si no gana alguien de la denominada Revolución Ciudadana? ¿Qué pasa si gana XYZ? Juan Toledo. También le van a hacer la vida imposible en vez de hacer oposición. También van a querer derrocarlo, hacerle levantamiento, inventarle especulado que no hay, solo por sacarlo hasta que ellos tengan su agenda. Y con ese antecedente, ¿qué pasaría cuando algún día vuelvan a ganar, si es que algún día ganan, y los opositores vuelven con esas prácticas? Creemos que es un ejercicio racional de la política. Mire que yo no estoy bajo ningún concepto limitando o evadiendo la facultad de oposición. Tiene que haber oposición. Esa es parte de las reglas democráticas. Pero esperaría que esa insensatez que prevaleció en la última parte del periodo legislativo contra el presidente Lasso y en general contra el postulado y la idea que tenía, no se repita. Oposición brava siempre va a haber. Aquí estamos en Ecuador, Latinoamérica. Aquí no crea que esto es de pañuelos blancos. No, eso no va a existir, pero no ejercicios de racionalidad. Eso no debería, ojalá que no pueda pasar y ojalá que el pueblo ecuatoriano con el voto tome las prevenciones del caso. ¿Usted cree que los candidatos que están ya anunciados están pensando en ser solamente un presidente interino o están más bien pensando en la posibilidad de encaramarse en el poder y lanzarse para el próximo periodo? ¿Qué cree usted que debería ser o cuál debería ser la actitud de los candidatos? Es que ya me pones como que si fuera consultor electoral de ellos y no me corresponde y tampoco tengo el papel de pitoniza, como diría el doctor Rosomena Monroy, pero haciendo un ejercicio, hace unos minutos hablamos, puede verse de las dos maneras. Hay gente que lo refleja como una transición. Por ahí leí un tuit interesante que decía que esta es la transición de la transición de la transición, sería el tercer transición. Claro. Me reí porque... Es un país de transición, la verdad. Exactamente, entonces, claro, solamente cuando ganan ellos, me imagino que esto es un modelo de democracia. Todo lo demás me imagino que son, pues, pegados con saliva en la pared. Pero ese es un escenario que se piense, no interino porque sí es elegido por el pueblo, pero sí el tema transitorio de, digamos, 1 año, 5 o 6 meses. Políticamente puede ser visto como una oportunidad, tanto para el que gane de hacer bien las cosas en tan poco tiempo, ¿ya? Que le sirva para una elección en el 2025. No faltaría, más allá que a mí me preocupa eso, porque el país no está para jugarretas, el país no está para especulaciones, que muchos otros se lancen en el 2023 sabiendo que no va a ganar como un calentamiento, me explico, como un calentar motores también para el 25.
Las autoridades electorales han decidido unificar las elecciones generales con la consulta sobre el Yasuní. Decisión catastrófica. Están propiciando una situación que le va a costar al país más de 1.500 millones de dólares al año. Con lo cual, es casi seguro que gane la idea de que se retire el estado del Yasuní, desmantele la producción petrolera, no incorpore esos que son los principales campos petroleros nuevos que tiene el país, se reduzca la producción, se reduzcan los ingresos fiscales, se reduzca el superávit comercial del petróleo y el país entre en una muy fuerte recesión, se perderá empleo, se perderá poder de compra, porque la población va a votar sin elementos de juicio. Todo el mundo va a estar preocupado en hacerse un criterio sobre quién va a la presidencia, quién va a la asamblea, y nadie va a estar pensando sobre lo que significa la consulta de Yasuní, excepto por los activistas ecológicos extremos que van a estar haciendo campaña porque se paralice la producción petrolera. Al error de la Corte Constitucional, las autoridades electorales no pueden empeorar, hacer error sobre error e impedir que haya una discusión a fondo sobre los efectos catastróficos que tendría eliminar la producción petrolera en el Yasuní. No a la unificación. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. Después de la muerte cruzada, ¿qué nos espera a los ecuatorianos? Tras la suscripción del decreto ejecutivo 741, con el que se disolvió a la Asamblea Nacional más desprestigiada de la historia del Ecuador, el país sintió enorme alivio, otorgando la razón al presidente Lasso por su decisión. Más, con el transcurso de los días, se hace necesario clarificar el panorama que tenemos frente. La consecuencia más importante de la aplicación de la norma contemplada en el artículo 148 de la Constitución de la República es la anticipación del calendario electoral, que significa que el Consejo Nacional Electoral tiene un término de 7 días para convocar a elecciones presidenciales y de asambleístas para completar el respectivo periodo. Convocatoria que se hizo efectiva el 24 de mayo último. Las elecciones referidas deberán efectuarse luego de 90 días máximo, contados a partir de la convocatoria oficial. Lo mencionado significa que el proceso electoral se efectuaría el domingo 20 de agosto del 2023. El Consejo Nacional Electoral, luego del escrutinio legal correspondiente, deberá proclamar resultados máximo en 7 días. En caso de que ningún candidato presidencial se proclame ganador en la primera vuelta electoral, se realizará una segunda vuelta dentro de los siguientes 45 días contados desde la proclamación de resultados. Esa segunda vuelta se efectuaría el 15 de octubre del 2023. El Consejo Nacional Electoral efectuará el escrutinio nacional y proclamará el resultado 7 días después de la segunda vuelta. Finalmente, la posesión de presidente y asambleístas no podrá ser posterior a 15 días después de proclamado el resultado final, dando un total sumatorio de 181 días para este proceso electoral flash, que no tiene antecedentes históricos en el Ecuador y que demandará de resoluciones excepcionales del órgano electoral con el fin de acortar los periodos de tiempo que la ley asigna para los procesos de democracia interna o de alianzas. A más de las elecciones presidenciales y de asambleístas, el CNE convocó a una consulta popular pendiente sobre la extracción petrolera en la reserva Yasuní, tema que contó con la autorización de la Corte Constitucional. Ahora bien, la primera gran interrogante que los ecuatorianos nos planteamos está en dirección a saber si la desconfianza de las que goza el CNE ha variado,
Dicho en otras palabras, ¿los ecuatorianos podemos confiar en que se respete nuestro voto? ¿Quién nos puede dar la certeza de que ha sido revisado y cambiado todo un dudoso sistema que fuera materia de graves observaciones por parte de Contraloría General del Estado en 3 auditorías de gestión que incluyeron la sanción de multidestitución de los consejeros Atamaín, Cabrera y Acero, organismo de control que por lo demás determinó que ese sistema no otorga las seguridades requeridas? La segunda inquietud tiene que ver con la descalificada clase política ecuatoriana que al parecer no termina de aprender las lecciones históricas y se ha convertido en una larga suma de grupos electoreros alejándose de la esencia misma y responsabilidades de verdaderos partidos políticos que deben contar con ideología, estructuras programáticas, planes, proyectos concretos y escuelas de capacitación. Esos comités electorales que han proliferado en todos los rincones del país se han encargado de hacer el juego a los intereses del populismo de la década robada, planteando candidaturas por docenas, fraccionando irresponsablemente a un electorado que tampoco ha aprendido la lección a la hora de otorgar su voto, todo lo cual abre caminos para que una clientela populista que no suma más allá de un 23% del electorado busque una nueva victoria electoral apuntalada, claro está, en las computadoras del Consejo Nacional Electoral y sus famosos apagones. Ha llegado la hora de que el poder ciudadano imponga un criterio de sensatez, racionalidad cívica y amor a la patria, exigiendo a los demócratas que unan sus fuerzas, mirando al menos por una sola vez únicamente el interés del Ecuador, que es velar por el futuro de nuestros hijos y nietos, que anhelan vivir en un Ecuador de oportunidades, con una nueva sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más inclusiva, más segura, más honesta, que ofrezca a su población un sistema de organización social capaz de construir eficaces, concretas, justas y oportunas respuestas a las necesidades de seguridad integral, trabajo, salud, educación. Un sistema en el que el ser humano sea el centro mismo y razón de ser de las instituciones del Estado. En la línea de pensamiento formulado, todos tenemos que rechazar concepciones totalitarias y populistas de candidatos de la década robada o de otros aliados a sus intereses inescrupulosos que hacen de la oferta electoral fácil y demagógica su arma más poderosa para enganchar incautos ciudadanos desesperados por el acrecentamiento de la inseguridad, el desempleo, la insalubridad, la injusticia, la corrupción y la pobreza. Tenemos que demostrar nuestra capacidad y la responsabilidad histórica necesaria para construir una sólida plataforma ciudadana a través de un frente cívico de unidad nacional para enfrentar los problemas que se han multiplicado en el Ecuador. Si los sectores más rescatables de la clase política no son capaces de unirse para presentar una candidatura democrática potente, ese deber cívico de sobrevivencia se traslada a la sociedad civil ecuatoriana, que deberá unir sus voluntades, visualizando y votando masivamente por la mejor opción electoral que tenga la capacidad de evitar el retorno de brazos políticos de mafias criminales que pretenden desdolarizar la economía ecuatoriana y venezualizar a nuestro amado país. Global Hoy con Alan Cate. Conmoción en Rusia. A los 55 años se ha producido un ataque por tierra a territorio ruso, durante el cual se han causado bajas y daños a instalaciones en la zona fronteriza con Ucrania, cercana a Belgorod. La última vez que algo así sucedió fue en 1969, en una desolada isla sobre el río Amur, fronteriza con China,
cuando este país estaba aún regido por Mao. El mismo Mao que había jurado 20 años antes una alianza por 10.000 años con la Unión Soviética, cuyo recuerdo reverbera con las declaraciones del moderno emperador Xi, de la amistad sin límites que le garantizara a su colega Vladimir poco antes de la agresión rusa a Ucrania. En el caso que relato, un puesto fronterizo ruso, integrado por 54 miembros, fue súbitamente asaltado por una fuerza china muy superior en número que lo exterminó hasta el último hombre. El evento escaló con la intervención de al menos una división del Ejército Rojo, que a su vez atacó la isla y masacró con su artillería y cohetes a las fuerzas chinas, causándoles centenares de muertos. Al parecer, el Kremlin asumió un inminente ataque nuclear chino y puso a sus propias fuerzas nucleares en alerta máxima, en lo que pudo ser la antesala de un conflicto nuclear entre los hermanos marxistas. Por fortuna, el sentido común que todavía existía en China en la figura de Zhou Enlai, su muy respetado canciller, logró detener lo que se pudo volver una tragedia nuclear. El recuerdo de este episodio probablemente incidiría en el acercamiento con Estados Unidos, 3 años más tarde, con la visita del presidente Nixon a China, tras las maniobras de 2 de los más hábiles diplomáticos de la época, el referido canciller Chu y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, que ha cumplido 100 años hace poco. Ese paso fue el fin de la problemática colaboración de las 2 principales potencias marxistas en sus proyectos de revolución mundial, dejando de ser aliados, aún de nombre, para volverse competidores y rivales. En aquel momento, la superioridad militar soviética era abrumadora, excepto en el número, que se vuelve poco relevante ante misiles nucleares. La historia, que es la del cambio y la mutación, ha hecho que los enconados enemigos de entonces se hayan acercado de nuevo en una diferente realidad, con una China mucho más poderosa en lo económico y una capacidad militar que está en plena expansión en su objetivo por convertirse en la primera potencia económica y militar del planeta. La política exterior china ha jugado hábilmente con sus principales rivales, enfrentándolos unos con otros para su beneficio y aún lo sigue haciendo. El actual ataque, significativamente menos ambicioso, ha dado lugar a versiones poco claras de lo sucedido. De lo que se ha podido deducir, desde territorio ucraniano se ha producido una incursión limitada de grupos armados y equipados que ha penetrado unos kilómetros en territorio ruso, ha enfrentado a unidades militares rusas y se ha retirado de nuevo a territorio ucraniano. Han tenido bajas y seguramente han infligido algunas. Hasta allí lo que objetivamente se conoce, estando el incidente rodeado de los relatos que las partes involucradas buscan posicionar. Por el lado ruso, se habla de saboteadores ucranianos que han sido rechazados con graves pérdidas, mientras Kiev se lava las manos afirmando que son revolucionarios rusos que luchan para liberar a Rusia de su actual gobierno. La tercera fuente, que serían los presuntos revolucionarios, ha declarado a la prensa su autoría del ataque y la promesa de nuevas acciones hasta liberar a Rusia, en sus palabras. El resultado de esta acción, sea cual sea su realidad y trasfondo, ha ido mucho más allá de su muy relativo impacto militar.
Ucrania, sin necesidad de incursionar en suelo ruso, había sido capaz de golpear gravemente en territorio ruso cuando atacó bases, como cuando atacó bases aéreas muy adentro de Rusia con drones de largo alcance, o con el ataque al puente del estrecho de Kerch en la Crimea ocupada por Rusia desde su golpe de mano de 2014, y la destrucción del buque insignia de la flota del Mar Negro, el Moskva, hundido cerca de la base de Sebastopol por medio de misiles. Rusia sostiene que es una distracción para desviar la atención de la captura de Bakhmut por las fuerzas rusas, lo que no parece muy convincente, pues no se ve sentido unir una derrota a otra si ese fuera el caso. Se puede suponer una elaborada operación de propaganda ucraniana para impactar en la opinión pública rusa al mostrar a unos combatientes rusos enfrentándose a un gobierno malvado, pero la difusión de esta noción en el cerrado entorno informativo ruso es algo casi tan ilusorio como esperar una revuelta contra Putin, algo que ante el blindaje que lo rodea todavía es algo improbable en extremo. Curiosamente, quien ha expresado la mayor preocupación tanto por este episodio como por otras situaciones que denuncia y critica, es el chef de Putin, Yevgeny Prigozhin, que es además el gerente del ejército mercenario de Putin, el grupo Wagner. A sus durísimas acusaciones de incompetencia y hasta de traición al mando militar y al ministro Shoigu, el encargado de la cartera de defensa, ahora une otras contra lo que llama la élite rusa, a la que señala como la posible causante de una revolución, como la de 1917, dice, por la indolencia e indiferencia de las dichas élites ante la creciente indignación del pueblo que ve retornar a sus hijos por miles y pronto por cientos de miles, dice Prigozhin, despedazados dentro de féretros de zinc, mientras los hijos de las élites toman el sol en playas extranjeras. De hecho, el chef pone el dedo en la llaga. La historia rusa es reveladora acerca de la casi vacuna capacidad rusa para el sufrimiento y el sacrificio, así como su fervor nacionalista y su sentido patriótico. Pero lo que la sociedad rusa no puede aceptar es la derrota, como le tocó vivir al zar Nicolás, primero tras la dura derrota rusa ante Japón en 1904, que daría lugar a una rebelión nacional que debió ser ahogada en sangre, sobreviviendo el régimen zarista por los pelos, pero quedando muy debilitado para derrumbarse 13 años más tarde, otra vez tras las derrotas por la incapacidad de los mandos y el menosprecio por las vidas de sus soldados enviados al matadero como carne de cañón durante la Primera Guerra Mundial, en la Revolución de 1917 que menciona el chef y que terminará con la dinastía Romanov. Concluye su diatriba afirmando que Rusia no ha alcanzado ninguno de sus objetivos en la guerra y que de hecho Ucrania está hoy más fuerte y mejor armada que antes de la invasión. Ciertamente no se habrá ganado muchos amigos entre la oligarquía rusa. Muchas gracias. Editorial. Un mercenario para presidente, Roberto Aguilar, El Expreso. En la cuenta bancaria de Jan Topic en el Merrill Lynch de la Florida fueron depositados $13.5 millones provenientes de Glory International, la empresa de papel de su papacito Tomislav Topic, que sirvió, entre otras cosas, para mover los sobornos de Ricardo Rivera, el tío de Jorge Glass. Que luego los devolvieran cuando les agarraron con las manos en la masa gracias a la colaboración efectiva de la Procuraduría de Brasil con la Fiscalía ecuatoriana,
Eso no es mérito alguno, al contrario, es el reconocimiento tácito de que esos 13.5 millones de dólares eran plata sucia y que lo de Glass era delincuencia organizada. Hoy Jan Topic quiere ser presidente de la República y el Partido Social Cristiano, o lo que queda de él, que es la cloaca de la política nacional en retirada, se derrite de verlo tan exitoso y tan próspero, pero sobre todo tan cargado de testosterona. Era cuestión de tiempo para que el social cristianismo, cuyas figuras más descollantes llevan décadas pensando que la política es algo que reside vagamente entre las piernas, se la jugara con un Golira con traje de camuflaje y fusil semiautomático AR-15 en ristre. Gorila y payaso, pues el AR-15 de la foto que Topic empuña con la seriedad de quien está tomando Mariupol por asalto y que el cabecilla de las Juventudes Social Cristianas, Marco Castillo, retuiteó con sospechosa admiración, en realidad no lleva el cargador puesto. O sea, que el candidato del Partido Social Cristiano está posando, lo cual habla con bastante claridad de su madurez emocional como estadista. Como soldado he combatido en Ucrania, en Siria y en los lugares más hostiles de África, escribió Jan Topic en el comunicado con el que anunció su candidatura. Es curioso y harto revelador el hecho de que nadie, entre las personas que festejan su postulación, y el Partido Social Cristiano menos que nadie, se pregunte siquiera de qué lado combatió en todos esos sitios y por cuánto. Queda claro que es un mercenario, de los que hacen el trabajo sucio de, por ejemplo, Putin, de los que torturan y todo. A nadie le importa. Sabe disparar y eso basta. Aparte del Partido Social Cristiano, apoyan la candidatura de Topic un expresidente famoso por llevarse la plata de la reserva en sacos, un ex candidato a veces liberal, a veces socialista, según como le sople el viento, convencido de que Bukele es el camino, una empresa de producción de contenidos digitales que se apuntó a un golpe de Estado, y seguramente un delincuente suelto, Jorge Glass, que fue o es su socio. A Telconet, la empresa que las transferencias de Glory International ayudaron a capitalizar, Glass le concedió, por adjudicación directa, fiel a su estilo, un contrato de $300 millones para el tendido de la fibra óptica submarina y le ayudó a montar en Durán la fábrica de cables de fibra óptica que hizo de esa empresa la proveedora exclusiva del Estado ecuatoriano. Quienes lo aupan lo venden como un especialista en seguridad. Hasta Guillermo Lasso, que no entiende nada, casi lo hace ministro del ramo. Sin embargo, considerando las nuevas amenazas que se cierren sobre el mundo contemporáneo, quizá no haya peligro potencial más grave para un país que el de entregar toda la conectividad a un solo tipo. Si ese tipo resulta ser, además, un mercenario por cuyas cuentas bancarias circularon millones de dólares de sobornos, tenemos al doctor No con carnet de candidato. Soldado Ryan lo llamó un influencer que lo promocionaba para ministro y nos toma por pendejos. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Un hombre vuelve a caminar gracias a implantes cerebrales. Un innovador proyecto neuroquirúrgico ha permitido a este hombre volver a caminar 12 años después de quedar paralizado tras un accidente de bicicleta. La técnica, desarrollada en Francia y Suiza, consiste en utilizar implantes para restablecer la comunicación entre el cerebro y la médula espinal dañada. El paciente activa el implante de su cerebro mediante el pensamiento y este se conecta de forma inalámbrica con el de su columna vertebral. Within 5 to 10 minutes, I could control my hips, like they were like the brain implant picked up what I was doing with my hips, so that was like the best outcome, I think, for everyone. Este logro es el resultado de 10 años de trabajo de investigadores de ambos países. En experimentos anteriores, los pacientes utilizaban un botón para estimular el movimiento de las piernas. Ahora, todo está en la mente. When everything is installed,
the patient has first to learn how to work with his brain signals, and we also have to learn how to correlate this brain signal to the spinal cord stimulation. But this is pretty short. In a few sessions, everything is linked and the patient starts training. Un pacto histórico en Estados Unidos para salvar al río Colorado. Los estados de Arizona, Nevada y California pactaron reducir su uso del río Colorado, actualmente con muy poca agua, a cambio de dinero del gobierno federal. Este trato pretende evitar costes de agua forzados, ya que la sequía amenaza el suministro de agua clave para el oeste de Estados Unidos. El río Colorado ha estado en un estado de sequía casi continua durante los últimos 23 años, cerca de lo que se conoce como Pozo Muerto, donde no se puede sacar más agua. Este río de más de 2.300 kilómetros proporciona agua a 40 millones de personas en 7 estados de Estados Unidos, partes de México y más de 20 tribus nativas americanas. Creo que todos van a sentir estos recortes. No puedo hablar de manera concreta, pero la agricultura es el mayor usuario y probablemente sufrirá los mayores recortes. En total, los estados acordaron no consumir agua de una superficie de unos 12.000 kilómetros cuadrados, equivalente a 3 millones de acres. Es mucha agua. Es un acuerdo para ahorrar 3 millones de acres de superficie de agua en el lago Mead, además de los acuerdos voluntarios que Arizona ha acordado en particular. Según las autoridades, el río se ha visto afectado por una sequía histórica que hasta la lluvia de este año amenazaba con drenar los niveles del embalse por debajo de las válvulas de toma que llevan el agua río abajo y cortar la producción hidroeléctrica. Alex Segura, Voz de América. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos
no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.